empiezan desde 1 hora y van más o menos hasta las 2 horas y media de tolerancia a despiertos. Entre los 4 y los 9 meses ya nos aguantan ventanas más o menos hasta las 3 horas y media, entre 1 hora y media a 3 horas y media. Y más grandes, o entre los 8 o 9 meses y llegando hasta los 18 meses, podemos lograr hasta más o menos 5 horas cuando ya tienen, cuando están llegando a una sola siesta en el día. Bueno, y para los mayores de 3 años generalmente tienen ya ventanas mucho más largas. La gran mayoría de ellos han dejado de hacer siesta, pero los que las mantienen, que alcanzan a tenerla a veces un año más, pues tienen unas ventanas más corticas, por ahí de 7 horas, hacen una siesta al mediodía y luego tienen otras 6 o 7 horas de actividad hasta la noche. Para los que no hacen siestas, pues el día podría tener más o menos entre, digamos que entre 11 y máximo 13 horas, pero lo ideal es procurar, para la gran mayoría de niños de cualquier edad, lograr tener un sueño nocturno entre 10 y 12 horas, ¿sí? Entonces, para los que son más chiquitos y todavía se despiertan a comer, pues sumamos esos periodos de sueño, ojalá logrando esas 10 a 12 horas. Y para los que ya son más grandes, pues sí será, digamos, de un solo tirón después de que tengamos esa ventana metabólica que nos permite tener, pues, ese tiempo. En términos de siestas, los bebés recién nacidos por ahí hacen 6 siestas, los bebés hasta los 3 meses pueden hacer 5 siestas, entre 0 y 3 meses. De 2 a 5 meses tienen más o menos 4 siestas, de 4 a 9 meses pasan a tener 3 siestas, entre los 8 meses y los 18 meses hacen una siesta, y hacen 2 siestas, y entre el año y los 3 años hacen una. Luego, si tienen un poquito más de duda en su caso particular de en qué edad están sus hijos, yo les mando una tablita, un cuadrito que les permita saber un poquito más de detalle, porque acá no nos da tiempo de decir cada uno con tanta especificidad. Bueno, hemos solucionado algún inconveniente que tuvimos en la transmisión por Facebook, se detuvo la anterior transmisión, pero ya nuevamente estamos conectados para que... Si habían hecho preguntas que no hemos empezado a solucionar, los invitamos a que nuevamente las hagan, porque pues no podemos verlas. Ok, bueno, continúe con... Entonces vamos a... Ya habías terminado, ¿verdad? Sí. Vamos a... Si me permite Instagram. saber en Instagram qué preguntas hay. Bueno, Máximo Zuleta dice, yo tengo mellizos, ¿cómo me comunico? Me imagino que querrá que le amplíes información, entonces no sé si quieres recordarles nuevamente teléfonos y redes sociales para que... Ok, igual entonces, bueno, estamos en Facebook e Instagram, es la misma dirección, es atrapasueños con n, doctora Durán, y podría dejarles al final el número telefónico, se los doy generalmente a través de este número telefónico de trabajo, atiendo vía WhatsApp, porque pues estando en consulta me queda muy difícil estar logrando mantener conversaciones telefónicas. Entonces, el número de celular es 320-436-2694. Desde la página del Facebook tienen ahí el link con como el link directo al WhatsApp. Si quieren buscarlo ahí también va a ser más fácil encontrarlo. Y si no, pues por las redes me van escribiendo. El correo electrónico es atrapasueños, es así con ñ, @doctoraduran.net. Bueno, Paola Cárdenas nos lanza una pregunta por Facebook. Dice, hola, mi hijo por condiciones especiales es muy bajo de peso y tiene casi 3 años. Aún no pasa derecho de noche. ¿Está relacionada la ventana metabólica? ¿Debería ser más estricta con no atenderlo de noche cuando despierta? La ventana metabólica se logra cuando el niño más o menos ha pasado los 6,5 o 7 kilos. Entonces eso, bueno, seguramente variará en el caso de los múltiples porque tendremos muchos casos de prematuros, pero generalmente para el caso de un niño en condiciones normales de crecimiento y desarrollo, eso está entre los 4 y los 5 meses. Seguramente por ahí pasaste hace mucho rato. Entonces, para un niño de 3 años, esa ventana metabólica está lograda hace un montón. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que buscar cuáles son las razones que lo hacen despertar en la noche y cuál es la asociación de sueño que tiene para volverse a dormir. Cuando esa asociación de sueño, aunque sea en un solo despertar, no logra recuperarla solito porque necesita ayuda,
pues cada vez que se despierte te va a pedir ayuda. Entonces sería chévere saber un poquito más de detalles de cómo se duerme tu bebé, tanto en las horas de la siesta si la hace, en la noche y en ese despertar para mirar qué es lo que tienes que modificar en ese despertar para buscar que deje de despertarse. Bueno, aquí por Instagram. ¿Sí, Instagram? Estoy hasta confundida. Sí, Instagram. Ani Lee 1 dice, mis mellizos duermen a las 10 de la noche, tienen 16 meses. ¿Cómo hacer para que se duerman más temprano? ¿10 meses? Repíteme otra vez. Tienen 16 meses y 16. se duermen a las 10 de la Era noche. al revés. Bueno, pues la principal cosa que puedes hacer es organizar sus rutinas. Generalmente, si se basan en estos tiempos de ventana que les estaba contando, uno debe empezar a contar, se despertó, cuento 1, 2, 3 horas, las horas que sea necesario. En tu caso tienen 16 meses, o sea, pueden tener ventanas más o menos cercanas a las 3 o 4 horas, más o menos. Habría que saber un poquito más sobre sus siestas. Pero si tú empiezas a contar, se despertó, cuento 4 horas a dormir, 4 horas a dormir, eso te va a dar más o menos el rango de en qué horario debe ir a dormir. La idea es que los niños tengan un patrón que, o sea, que se sigan dejando guiar gracias al ciclo circadiano. Los niños, igual que digamos que los animalitos, tienen ese chip ya de fábrica y guían su despertar y su sueño, idealmente por la presencia de luz y oscuridad. Entonces, sería magnífico que empezáramos a pensar en sueño cuando se va la luz. Eso quiere decir que entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche máximo, cualquier niño debería estar en su cama durmiendo. Y a ese horario en el que le vamos a poner a dormir, pues hay que plantearse un tiempo de rutina que va a durar entre 20 y 40 minutos, digamos que en promedio puede ser media hora, donde vamos a hacer un par de cosas que repetimos todas las noches para irle dando pistas de que viene la hora de dormir y finalmente llegar a la cama a la misma hora. Al principio parece súper difícil porque además uno tiene un montón de vida antes de ese horario, pero en la medida en que tengas consistencia y lo hagas y lo hagas y lo hagas y lo repitas, va a empezar a funcionar mejor y vas a lograr que se quede dormida más tiempo. Sueño llama sueño, ya. Si empiezan a dormir más temprano, seguramente también van a durar más tiempo durmiendo. Dice Paola Cárdenas, entendido, gracias. Pide un poco de agua y se queda dormido. Necesita totalmente de la mamá para poder seguir durmiendo. Exactamente, porque ¿quién le provee el agua? A veces algunas mamás deciden dejar el agua por ahí cerquita y el niño que ya tiene habilidad para coger el vasito y todo, se toma su par de chupeticos y ya. Si la necesidad es realmente el agua y realmente la succión, que lo dudo, porque no creo que se tome una gran cantidad de agua, sino son un par de chupetones y no más, es más probable que la necesidad para dormir no esté asociada al agua en sí, sino a que mamá viene y me la provee. Entonces hay que mirarlo, pero es perfectamente lograble. Pero, o sea, ¿qué le sugerirías? Si supuestamente es eso, entonces que no va. En principio, retrasar un poquito la llegada a asistir. ¿Sí? Obviamente lo vigilamos y tienen una cámara que les permita saber que el niño está bien, que todo no está pasando nada grave, que necesite que vayamos con urgencia. Si eso es así y el niño está bien, podemos esperar unos 5 o 10 minutos antes de llegar, explicarle que ya es hora de dormir, que hasta ahora no vamos a tomar agua, intentar ayudarlo a tranquilizarse, a consolarse de una manera que no sea la que siempre haces y ayudarlo a volverse a dormir sin el agua. ¿Sí? Ok, bueno, sin LP. Dice, mis mellizos de 14 meses solo hacen una siesta al día de 2 horas o 2 horas y media. ¿Está bien? Sí, está bien. Los niños dejan la segunda siesta en promedio desde el año por ahí hasta los 18. Entonces puede haber ya dejado de hacer la siesta. Si hace 2 horas de descanso en el día está bien, y si logra entre 10 y 12 horas de sueño nocturno alcanza la cantidad de horas que necesita el día. Ok. Bueno, Mafe Romero 16. Mis mellas duermen 1 hora en el día y en la noche toda la noche de 9 de la noche a 7 y media. Y la otra hasta las 9 y 20 am. ¿Es normal? Están acostándose tarde. Como les decía, idealmente entre 6 y 8 de la noche máximo. Seguramente si se fuera a dormir más temprano lograría más horas de noche. Y pues la que duerme hasta las 9 de la mañana, supongo que hace algún despertar temprano y luego vuelve a quedarse dormida, que es como terminando el horario de la noche que le hizo falta. Mi recomendación sería que de entrada empieces a llevarla a dormir más temprano. Ok, tengo una pregunta aquí desde Facebook. Erika Hoyos, hola Erika, mis niños los acuesto a las 8 p.m., apago todas las luces y todos a dormir.
Duro media en ese proceso y a que se duerman, y como tiene un hermanito de 6 años se complica porque todos quieren jugar. O sea, ella trata de mandar por disciplina, pero como hay uno mayorcito, pues entonces se le vuelve difícil, claro. un complique. Está muy bien lo que haces, oscureciendo la habitación. Lo ideal es que empecemos a oscurecer el espacio donde van a dormir y en general la casa por lo menos 1 hora antes de ir a dormir. La oscuridad, acuérdense ustedes que ayuda a producir la melatonina. La melatonina es el hormona en el cuerpo que nos va a permitir tener sueño. Y si no tenemos suficiente melatonina, el sueño es inestable y cuesta trabajo entrar a dormir. Entonces, la penumbra es importante, no solamente las luces de la casa, sino las pantallas. Aprovecho de una vez ahí el paréntesis para hablarles de las pantallas. Las pantallas producen luz azul, la luz azul interfiere tremendamente con la producción de melatonina. Entonces, 1 hora, ojalá 2 horas antes de la hora de dormir, cero pantallas, televisores, celulares, tabletas, música, YouTube, nada. Bueno, música puede ser, pero sin pantalla. Y la otra, bueno, y la situación de del hermanito mayor, pues, creo que él ya entiende lo que le propones, hace parte, digamos, está saliendo de la etapa preescolar, pero tiene ya suficiente decisión y puede escoger cuándo hacer y cuándo no hacer. Entonces, creo que lo que mejor te puede funcionar con él es, con todo el amor y el cariño, pues, del mundo, tenerle claro los límites a la hora de dormir, qué se puede y qué no se puede. Y las cosas que no se puede, no se pueden. Y nos mantenemos firmes en ese punto. Ellos generalmente entienden en la medida en que tienen las reglas del juego claras. Pero si las reglas varían y a veces sí, a veces no, o a veces es a las 6, pero a veces es a las 7, pero a veces sí jugamos un poquito, o a veces no, pues para él va a ser muy difícil entender el mensaje. Tienes que tener claro cuál es tu punto máximo en horario y mantenerte. Eso me lleva a una pregunta, Doc, y es los horarios óptimos para acostar a los niños de acuerdo a las edades. Respóndanos esta pregunta para los 3 rangos de edades: para los niños recién nacidos, para los niños en edad preescolar y para aquellos que ya están como pasando esa edad preescolar. ¿Es bueno dormirlos siempre a la misma hora, inclusive si tienen 3 años o si tienen 6 años, por ejemplo? Casi siempre sí. Como les decía, el rango va entre 6 de la tarde y 8 de la noche. Con los recién nacidos a veces nos vamos hasta las 9 porque como depende de la frecuencia y de la alimentación, puede ser, además, claro, al final ellos no tienen un patrón real de sueño nocturno, sino que van a tener comida, sueño, comida, sueño, comida, sueño, y eso se va a repetir más o menos cada 3 horas las 24 horas. Lo que sí hacemos con los recién nacidos es empezar a fomentar la regulación del ciclo circadiano haciendo 12 horas de día, 12 horas de noche, o sea, 12 horas luz, 12 horas de oscuridad, excepto el momento de las siestas, ahí sí hacemos oscuridad 100%. Y ¿Las siestas de día? Las siestas de día funcionan mejor cuando hay oscuridad. Y montar la rutina, aunque sepamos que todavía el niño no lo va a entender, pero en la medida en que hay repetición y su sistema neurológico va avanzando, poco a poco la va a coger más fácilmente. Entonces, los recién nacidos se nos salen un poquito de ese promedio de horario, pero en general, digamos que la idea es que cuenten los horarios de ventana despierto. Y si la última siesta se despertó a las 4 de la tarde, y yo cuento 4 a 5, 6 a 7, mi hijo está en una ventana de tiempo de 3 horas, pues ya sé que a las 7 tiene que irse a dormir. Así es más fácil encontrar el horario óptimo para decidir el momento en que va a dormir. Pero digamos que los niños más grandes vuelven a salirse un poquito de ese rango, como dejan de necesitar tantas horas de sueño. O sea, un niño más o menos hasta los 5 años necesita de 10 a 12 horas y de los 5 años hasta los 10 puede hacer entre 10 y 11 horas, entonces eso nos permite correr un poquitico la hora de dormir, pero es que tengan en cuenta que nuestros niños tristemente están en una forma de escolarización muy difícil. La mayoría de nuestros colegios empiezan entre 7 y 8 de la mañana y los niños tienen que levantarse 5 de la mañana para poder llegar al colegio, que los recoja la ruta, lleguen hasta donde van. Entonces, si contamos de las 5 de la mañana para atrás, pues tenemos que tener suficiente tiempo de todas estas horas de sueño nocturno que les digo. Entonces, cuando contamos desde las 5 de la mañana, no es mucho lo que podemos movernos de las 8 de la noche. Entonces, perfecto. Casi que la respuesta sería entre 6 y 8. Perfecto. Dice Sandra Villegas: hola desde Medellín. Mis mellizos son muy difíciles de dormir. Hay días que se acuestan a las 12 o 1 de la mañana. Tienen 13 meses. Tienen 13 meses.
Bueno, habría que ver cómo está el sueño de día y qué logran. Están súper agotados para esa cantidad tan poquita de sueño. Empieza por lo que les he dicho, horario temprano, una rutina clara que repitan todos los días, oscuridad en la noche, todos a la misma hora, no hacemos grandes concesiones a la hora de dormir. Para los niños, sobre todo un poquito más grandes, preescolares, que ya exigen y quieren hacer cositas, les damos la oportunidad de hacerla antes de la hora de la rutina. Entonces, si quieres agua, tomamos agua ahorita. Si quieres esta o esta pijama, lo hacemos ahorita. Si quieres ir al baño, lo hacemos ahorita. Después de que empezamos la rutina, no hay nada más, excepto, pequeña excepción, el niño que está dejando el pañal. Y eventualmente le podemos dar como un pase de medio pipí a las 9 de la noche, vamos corriendo al baño. Pero excepto esa situación, todo debe quedar resuelto antes de empezar la rutina. Entre más claros tengan ustedes los límites de en qué horario lo vamos a hacer, esa es una decisión de los papás, no es una decisión de los niños. Si ustedes permiten que ellos decidan, ellos tienen unas prioridades totalmente diferentes y quieren actividad, Claro. el mundo es tremendamente estimulante a la hora que sea y a pesar de estar cansados van a querer ir siguiendo actividad. Entonces tienen que escoger ustedes el horario y mantenerlo y ser firmes en esa situación de repetir, repetir, repetir. ¿Podría yo tener como una alarma, una alerta, el hecho de que los hijos duerman poco? La pregunta va a que algunos estudios de síndromes de espectro autista y similares, pues hay niños que duermen muy poco o se despiertan a deshoras. ¿Podría utilizar ese tema como un tema de alarma de estudio? No, no es tan fácil. La mayoría de los niños que incluso tienen patologías neurológicas y duermen mal gracias a los hábitos que tienen. Es decir, claro, hay ciertas circunstancias de las que no vamos a poder salir, ¿sí? Pero para los casos digamos, en los que tratamos niños que tienen alguna de estas patologías, si trabajamos en la higiene del sueño, en tener lo que les hablaba, rutinas, horarios, oscuridad, pantallas, dejar de ofrecer o buscar que la ayuda que ofrecemos como adultos se convierta más bien en una autoayuda que pueden tener acceso en la medida en que se despierten a la hora que se despierten. Inclusive los niños con patologías neurológicas tienen mejores patrones de sueño después de que los tratamos. Entonces, no necesariamente es una forma de guiarlos. O sea, tenemos niños que duermen mal desde recién nacidos hasta los 20 años. O sea, pues que pasaron toda la infancia durmiendo mal. Ok, bueno, vamos a continuar. Ana M. Sastre, ¿cómo hacer para evitar que se despierten a comer en la noche? Mis mellizos tienen 5 meses, son hombres. Aún se les mandan cada 3 o 4 horas a comer en la noche. Bueno, tus mellizos de 5 meses pueden estar muy cerca del rango que les hablaba de la ventana metabólica. Depende de sus antecedentes de prematurez y de ganancia de peso. Pero para que te hagas una idea, si ya superaron los 7 kilos, es probable que ya puedan estar dejando de comer en la noche. Yo seguramente intentaría, hasta que esté segura y que, pues, confirmar que su peso va bien, ofrecer solamente una toma en la noche, más o menos cerca de la mitad de la noche, o sea, cuenta que sea más o menos la misma cantidad de horas entre la última toma a la hora de la rutina y la de mañana. Esto nos da más o menos las 12 o 1 de la mañana. Y en los otros despertares empieza a intentar consolarlos de una forma diferente que no sea lactar, que no sea ofrecerles alimentación. No es fácil, lo digo y lo advierto, por eso me dedico a esto y por eso hago asesorías personalizadas, porque lograrlo cuesta trabajo, pero se puede. Entonces, en principio, trata de buscar una forma diferente de asistirla y mantén una sola alimentación en la noche. Basti dice, ¿qué tanto influye la rutina del día en el sueño de la noche? ¿Cuál debería ser la rutina en el día? Influye mucho. Sueño llama sueño. Si los niños tienen buen descanso durante la noche, durante el día en las siestas, van a tener mejor descanso en la noche. Y les pongo el ejemplo que les doy siempre. Inclusive nosotros, cuando tenemos un día agotador de ejercicio, de trabajo, de lo que sea, y estamos fatigadísimos y muertos de sueño, y queremos irnos a dormir tempranísimo y suponemos que recién pongamos la cabeza en la almohada vamos a quedar privados, es cuando más trabajo cuesta dormirse. Estar cansado, cuando el cuerpo está fatigado, no solamente físicamente, sino mentalmente, lograr tener como la tranquilidad que necesita a la hora de dormir es muy, muy difícil. Eso mismo le pasa a los niños, pero cada vez que hacen siesta. Entonces, si este grado de fatiga se continúa y se alimenta, pues cada siesta va a costar. Y un mal día de sueño, o 24, digamos, un mal día de haber dormido, tiene consecuencias para las siguientes fácilmente 48 horas. Entonces hay que siempre procurar tener buenas siestas para tener en esa forma buenas noches también. Ahora, la rutina, hacemos una pequeña rutina muy chiquitita antes de cada siesta, más corta que la de la noche,
como para indicarle que viene un momento de dormir. Pero pues basándonos en las ventanas, eso nos permite tener un horario más claro de en qué momento lo pongo a hacer la siesta. Y pues ellos van a ir mostrándoles qué tan cansados están antes de ese horario de siestas. La clave de toda esta escena es que ustedes aprendan a identificar los señales de cansancio que tiene su hijo. No todos la tienen igual. Generalmente cuando se frotan los ojos y bostezan ya es una señal tardía. Ahí ya estamos tarde para ponerlos a dormir. Entonces, antes de aparecer esas señales hay que mirar cómo se portan, qué hacen, qué actividad tienen, si se quedan quietos, si dejan de jugar, si empiezan a quedarse callados, si dejan la mirada perdida, si son bebés, si tratan de voltear su cabecita, eliminando los sitios donde hay luz y donde hay estímulo. Todas esas señales les van a permitir descubrir cuando las ventanas se empiezan a alargar y no estar uno pendiente pues de la tabla y de la tabla ya estoy en tal fecha, en tal número exacto. Ok, tenemos muchísimas preguntas en Facebook, esto nos alegra mucho, ya tenemos aquí, vamos a tratar de ser súper rápidos para tratar de responderlas a todas. Rocío Yagüe, mis gemelas se duermen sobre las 9 p.m., se levantan después de las 6 de la mañana al jardín, pero en la tarde la siesta van como desde las 2, 3 hasta casi las 5 de la tarde, y eso levantándolas a las malas. ¿Estoy muy mal? ¿Cómo hago para que se duerman más temprano? Repíteme la edad. Las gemelas tienen, gemelas, yo, Rocío, dinos la edad. Ella dijo la edad. Sí, sí, la dijo, pero 3 años. No, mis gemelas se duermen sobre las 9 p.m., se levantan después de las 6 al jardín, pero en la tarde la siesta van como de 2 a 3 o hasta casi las 5, y eso levantando las malas. Estoy muy mal, ¿cómo hago para que se duerman más temprano? Pues ya van al jardín, o sea, ya son... Deben estar más o menos en etapa 2 preescolar. años mínimo. Sí. Bueno, a esa edad generalmente hacen 1 o 2 siestas. Bueno, no, ya casi todos la han dejado. O sea, hacen una siesta, plantéate que esa siesta debe estar cerca del mediodía. Pero como van al jardín, seguramente deben estar llegando después de las... A veces hacen siesta en el jardín, tendrían que averiguar, sí, hay ¿no? unos niños que hacen y bueno, y ahí a veces no es tan sencillo porque el jardín les sirve que todos los niños hagan la siesta al tiempo y a todos van, sea a la edad que sea, sí. van todos a dormir. Entonces, a veces, cuando yo he tenido por ahí un par de asistencias con los jardines y lo que les propongo es por lo menos 2 tandas de siestas diferentes. Una para los chiquitos que les permita hacer una a media mañana para que la siguiente sea en su casa y la de los niños que son un poquito más grandes que ya hacen una sola siesta que esté cerca del mediodía. Esa siesta del mediodía, es decir, si tu hija tiene más o menos entre 2 y 3 años, tiene una ventana de actividad por ahí de 6 horas. Entonces, se despertaban ¿a qué hora? Se despertaban a las 6 de la mañana. Entonces, 6 más 6, 12 del día más o menos está haciendo la siesta. Una siesta de, ojalá, a 1 o 2 horas. Se está haciendo una siesta súper larga. Exacto. Entonces, si la siesta de esa hora está haciendo, o sea, si la estás poniendo a hacer la siesta muy tarde, pues está sobrecansada, entonces va a dormir probablemente más tiempo del que necesitaría. Lo ideal que es que haga la siesta entre 12 del día y 2 de la tarde, para que a partir de las 2 de la tarde tengamos chance de contar otra vez 6 horas y tener máximo a las 8 de la noche estar dormida. Si se está despertando a las 5 de la tarde, pues cuenta 6 horas a partir de ese momento. Seguramente lo que está pasando es que pues está súper renovada, entonces 5 de la tarde, 6, 7, 8, 9, 10, 11, entre 10 y 11 de la noche se estará empezando a estar cansada. Entonces hay que correr la siesta hacia adelante, más temprano. Perfecto. Verónica Gómez González, buenas noches, mil gracias por tan excelente ayuda con cada tema. Tengo mellizos de 18 meses y a uno de ellos no lo puedo dejar dormir antes de las 8. Así no haga siestas en la tarde. Despierta a las 10 llorando, inconsolable hasta media hora y luego de calmarse se demora muchísimo para volver a dormirse. ¿Qué hacemos? Yo creo que sí le hace falta la siesta, muchísima. A esa edad fijo tiene siesta por lo menos una. Procura, igual que les decía en el anterior, procura que tu bebé tenga por lo menos una siesta a las 5 horas o 5 horas y media de haberse despertado. Esa siesta para su edad puede estar entre 1 a 3 horas y nuevamente cuentas las 5 horas para ponerlo a dormir. Entre más temprano lo duermas, es más probable que logre dormir más horas hasta las por lo menos 6 de la mañana. Y buscar que en ese despertar que hace, pues tenga poco a poco la menor ayuda posible para que pueda empezar a desarrollar estrategias propias para consolarse y calmarse solo. Bueno, Pocahontas 1486 dice, ¿es normal que peleen para dormir? Mucho. Todos los niños a todas las edades No quieren. Sobre todo la siesta es muy difícil. Yo no sé por qué le peleamos tanto con lo rico que es hacer siestas. Los niños están felices con las actividades que hacen en el día y les cuesta mucho trabajo dejar de hacer la actividad para irse a dormir.
Y en la noche, pues si ya se nos han pasado el tiempo de ventana y estamos muy cansados, pues se pone peor. Entonces vuelve el tema de la irritabilidad, de la hiperactividad y la pelea para dormir. Bueno, Paola Vanegas dice, ¿en qué consiste el método de Sleep Sense? El método Sleep Sense se basa, digamos, en la capacidad que tiene cada niño, metabólica y de neurodesarrollo, o sea, su capacidad, digamos, de crecimiento. Y con base en eso hacemos un plan que tiene unos horarios para dormir siestas, unos horarios para la noche, una rutina y una estrategia que les permite aprender o sea, les permite a los padres ayudar progresivamente a sus hijos cada vez menos para que poco a poco los niños tengan la oportunidad de encontrar las estrategias propias de entrar en calma y volverse a dormir. ¿A qué voy? O sea, una estrategia o una asociación relacionada con un externo como el papá, puede ser lactarla, darle de comer o arrullarla hasta dormir, pero luego una estrategia del niño puede ser consentir su cobijita de apego o jalarse una orejita para dormir. Esas situaciones que para dormir están siempre a su disposición, porque están en su cuerpo o se chupan o cogen la mano, dependen de ella, van a ser muy fácil proveérselas en el momento en que se despierta, sea para los episodios de siesta o los despertares de la noche. Ok. Lady Anaya dice, hola, buenas noches. ¿Es bueno que mis gemelas no estén tomando su sueño? Ellas tienen 2 años y medio, seguramente no hacen ninguna siesta. No están tomando su sueño, ¿te refieres a la siesta? ¿A la siesta? Sí. Casi siempre hacen siesta hasta los 3 O sea, años, probablemente, exacto. Si no se acuestan, si no hacen siesta, la dormida tiene que estar, yo creo, 6 de la tarde probablemente. Algunos niños empiezan a dejar de necesitarlas, pero la gran mayoría de lo que me encuentro es que si uno está pendiente de la ventana y forza un poquito el momento, es decir, me refiero a forzar con ofrecer el espacio para hacer la siesta, la da así. Nuestras trillizas tienen 4 años y medio y hacen siesta de 3 a 4 o 3 a 5. O sea, ya lo piden, uno ya lo nota. María Paz, ella, María Paz queda dormida en cualquier lado, ella tiene que descansar y las otras pues sabemos que lo disfrutan. Si la hacen todos los días y eso no está afectando el sueño de la noche y les permite tener una buena cantidad de horas nocturnas, yo la permitiría, pero más temprano. Pues que a esa hora llegan de jardín. ¿A qué hora? A las 3. Uy, pues tendría que ser, es que máximo 3 a 4, pues casi que inmediatamente lleguen. Pero si se te pasan de 3 a 6, no. Ellas son de 3 y media a 5 más o menos. Porque obviamente uno no las lleva y se duermen de una, ellas se demoran ahí en dormirse por ahí media hora. Entre más temprano logres que las hagan, mejor. Si eso todavía no está afectando la noche, yo las permitiría. Bien. Bueno. Lina Celis, mis gemelos de 1 año duermen conmigo, pero me dicen que el colecho los vuelve tímidos e inseguros. Los pongo a dormir aparte, ya que duermen bastante mal si los dejo solos porque se levantan llorando a buscarme. El colecho es una idea divina y es una idea muy romántica, pero no siempre es tan práctica. En términos de seguridad, no es lo que más conviene. Los niños, bueno, tus bebés ya pasaron un poco de esa etapa de riesgo, pero los bebés, por lo menos hasta el año, tienen un riesgo aumentado de la muerte súbita del lactante, y de las cosas que más han estudiado y que se recomiendan es tener un sueño seguro, porque además es el momento del día en que menos supervisión hay. Entonces, en el momento en el que uno está fundido y no puede estar pendiente de qué pasó con el niño, lo ideal es que estén en un espacio 100% seguro. ¿Qué es 100% seguro? Una cuna cerrada, una cuna sin juguetes, sin protectores, sin cobijas, excepto una manta máximo, porque generalmente preferimos que duermen con un saco para dormir, que duerman en la parte baja de la cuna, que no estén en una temperatura muy alta, lo ideal es entre 18 y 20 grados. El colecho, desafortunadamente, deja de cumplir con muchas de esas características. En términos de seguridad, para los bebés menores de 1 año no es muy buena idea. Para los mayores tiene una desventaja a largo plazo, y es que de esa forma el niño está necesitando, es decir, esos accesorios del sueño en los bebés cambian cuando son preescolares. Cuando son preescolares, la necesidad se convierte en la presencia del adulto. Entonces, cuando yo siempre, para lograr que mi hijo se duerma, tengo que estar con él, acompañarlo, acobijarme con él o consentirlo hasta dormir, pues esa necesidad crece con el niño. Y esa situación, pues, o sea, no quisiera que uno diga, no, pero es que eso no va a pasar sino hasta los 2 años y luego se desaparece. Eso no es cierto. La mayoría de los niños que tienen esas dependencias para dormir pueden mantenerlas hasta los 5 o 6 años. Entonces, mi recomendación sería que empieces a plantearte la posibilidad de que duerman en su espacio propio
y que empieces a trabajar con eso. Tienes un camino largo, pero se puede hacer. Alejandra Jaramillo Arenas dice, mis bebés tienen 2 meses, uno solo se levanta una vez en la noche y el otro se levanta 2 o 3 veces en la noche. Todavía están muy chiquitos, tus bebés todavía pueden estar comiendo 1 o 2 veces en la noche. Entonces, permíteles por lo menos ese máximo de 2 veces en la noche. Anacata 43, mis mellizos de 22 meses aún se levantan entre 1 a 2 veces a tomar tetero. ¿Qué debo hacer? ¿Dejarlos llorar? ¿No darles la leche? ¿Las gotas de melatonina son buenas? Las gotas de melatonina no son necesarias, ellos tienen una muy buena producción de melatonina, lo que tenemos que hacer es favorecer la situación para que se produzca. Entonces, lo que hablamos de la oscuridad y del horario para dormir es importantísimo. Con respecto al tetero, pues ya no tienen una necesidad nutritiva a esa hora, obviamente su cuerpo está acostumbrado a recibir calorías a esa hora y los va a despertar, pero en la medida en que tú empieces a quitar esas tomas, va a dejar de suceder y el cuerpo empieza a buscar las reservas metabólicas donde las tiene, la grasita, en el hígado, en los músculos, que es como el segundo lugar de búsqueda. Pero si yo siempre tengo en el primer cajón, pues el cuerpo siempre busca en el primer cajón. Para dejar de hacer eso y que el cuerpo empiece a buscar en el otro, necesito dejar de dárselas. Entonces hay que dejar de ofrecérselas y en esos despertares, en un principio, tratar de buscar que estén tranquilas y que se consuelen de una forma diferente al tetero. Mantente, o sea, el día que decidas hacerlo, pues preparada para unas noches difíciles, porque por supuesto van a pedirlo y van a llorar, pero tú vas a estar ahí al lado con ellos, consolándolas, ofreciéndoles tu cariño y tu compañía y tu calma de alguna otra forma diferente. Entonces, intentarlo y mantenerse. Charlie Esma 81. Hola, mis gemelos durmieron de seguido desde los 3 a los 9 meses. A partir de allí se han venido despertando entre 1 y 2 veces en las noches. Ahora tienen 13 meses. A los 9 meses, entre los 9 meses y el año o el año y piquito, llega una pequeña crisis de apego. Ellos empiezan a dar cuenta que son personas diferentes a uno y que cuando uno se va, pues como que hay una desprendida y difícil de aceptar y de entender. Entonces hay una crisis ahí de desarrollo y la otra cosa es que empiezan a suceder cosas importantes de hitos del desarrollo. Los hitos del desarrollo nos retrasan un poquito el sueño durante un par de semanas. Empezar a sentarse, empezar a gatear, empezar a caminar. Si esa es la etapa en la que están tus bebés, eso puede ser la causa de los despertares, pero ten en cuenta que esos despertares tienes que fijarte cómo los consuelas. Si esa forma de consolarlos siempre es una cosa que depende de ti, se van a seguir repitiendo. Ok, volvemos rápidamente a Facebook. Tenemos un montón de preguntas. Tenemos un montón de preguntas. Hola, mis mellizos tienen sus horarios de dormir siesta y por la noche también, pero aún se despiertan en la madrugada. Tienen 1 año, 10 meses, duermen en el mismo cuarto y a veces uno despierta al otro. Problema muy común en las familias de múltiples, que uno despierta al otro. Eso es inevitable, pero eso es una cosa con la que ustedes, igual que otras muchas cosas del día, pues hay que aprenderlo a vivir. Sí. Lo que sí les recomendaría es que las siestas, cuando las hagan aparte. Tener siestas aparte ayuda a que tengan los dos buen sueño, porque además no siempre tienen el mismo horario, entonces puede ser que uno duerma 1 hora y el otro 2 horas o el otro 3. Yo les recomendaría, que esa es otra cosa que tenía pues para decirles y que al final les hago ahí como un resumen de esos tips, es que traten de buscar que sus múltiples tengan los mismos horarios en todos, tanto para alimentación como para sueño. Si se duermen más o menos al tiempo y uno sigue durmiendo, denle por ahí media hora o 45 minutos máximo de permitirse, pero una vez pasa ese tiempo, preferiría que los despierten y nuevamente traten de empatar todo, si no va a ser muy difícil tener un descanso parejo entre los dos, y entonces mientras uno duerme, el otro come, el otro duerme, el otro se despierta, y va a ser muy difícil. Ya siendo grandes, igual, la siesta puede ser más tarde. Una posibilidad para que disminuya el riesgo de que uno despierte al otro es usar ruido blanco. El ruido blanco nos permite aislar los ruidos del exterior y mantener un sueño más estable. Entonces, aunque el otro se despierte, aunque el otro llore, es posible que eso ayude a disminuir el riesgo de que el segundo se despierte. Marcela Guataquirá. Hola, mis bebés duermen como 10 horas en la noche, pero en el día están súper cansados. Les doy tetes, se duermen y solo descansan como 15 o 20 minutos. ¿Cómo puedo alargar esas siestas diurnas? Necesito saber la edad de tus bebés. Ellos tienen 6 meses. Yo creo que como 9. No sé, Marcelo, ¿recuerdas la edad de los niños? Sí, como 9 meses. ¿No lo puse ahí? No. Si tienen entre 6 y 9 meses, tus bebés deben estar haciendo entre 2 y 3 siestas al día. Y en esas 2 a 3 siestas al día deberían estar logrando más o menos entre mínimo 2 horas
hasta 3 horas y media de sueño. Entonces, si está haciendo solamente un periodo de sueño de 15 a 20 minutos, está tremendamente corto. Por la noche están durmiendo 10 horas seguidas. Pero no pasa nada, o sea, 10 horas seguidas es lo normal. Hay niños que duermen entre 12 y 13 incluso. O sea, que si los acuestas a las 7 de la noche, hasta las 7 de la mañana están bien. O sea, independiente de que tengan las 10 horas en la noche, que es el mínimo necesario, no estás tan sobrada, le está haciendo falta sueño de día. ¿Qué es ruido blanco, Doc? El ruido blanco es, bueno, hay varios tipos de ruido blanco, pero para que se hagan una idea fácil, es el ruido que emiten aparatos. El ruido de la nevera, el ruido de la secadora, el ruido de la aspiradora, el ruido de la licuadora, el olla express, del secador, el que hacía el televisor cuando se apagaba la programación. A veces la lluvia cuenta como ruido blanco si es un ruido constante y continuo. Y hay listas de reproducción del ruido blanco. Mi recomendación, si lo van a usar en la noche, es que lo usen durante toda la noche y no un pedacito de la noche, porque el ruido blanco, cuando estamos en presencia de él, no nos damos cuenta, pero cuando se acaba, cuando se apaga el ruido, notamos. Entonces, a veces los despierta el que se haya acabado el ruido blanco. En ese caso, hay aparatos que sirven para eso y que funcionan toda la noche, y hay otra forma que es poner una lista de reproducción que se repite y se repita y a un parlantico y listo. Tenemos muy buena audiencia, Doc, en ambas redes sociales, y como sabe muy bien, en Instagram solo tenemos 1 hora, que es lo que permite la transmisión. Lo que les proponemos a los amigos de Instagram es que cuando estemos por terminar, les interrumpimos la transmisión y continuamos nuevamente la transmisión para que aquellas preguntas que se han quedado sin responderse podamos responderlas alargando unos 5 minuticos más. Sí, claro, tendrían que volver a hacer las preguntas, por eso estoy haciendo la recomendación, que interrumpimos la transmisión o pasarse a la de Facebook y hacer la pregunta, que tenemos planeado extendernos al menos unos 10 minuticos más para alcanzar a responder tantas preguntas que tenemos, dado que este es un tema bastante álgido. Sandra Celis, por Facebook. Hola, buen día. Mis mellizos tienen 3 años y medio, pero en la noche cuando empezamos la rutina, en pijama vamos y se activan, brincan, saltan y apagan la luz, a veces se ponen a llorar y al conciliar el sueño en algunas noches se pasan a la cama de los papás. Eso es normal, que brinquen, salten, que justo antes de acostarlos se vuelvan locos. La locura. Sí, es normal porque generalmente el cansancio los pone súper hiperactivos. Nuevamente, con los preescolares, lo que más importante deben tener ustedes en mente es que deben tener claros cuáles son los límites que se dejan pasar y cuáles son los que no. Y eso aplica para todas las situaciones del día y para todas las situaciones de la vida, digamos. O sea, escojan sus batallas y decidan qué límites dejan pasar y cuáles no. Entonces, en ese orden de ideas, la idea es que, digamos, escojas una hora fija y en ese horario fijo te mantengas. Dentro de la rutina ayuda a que ellos tengan oportunidad de escoger ciertas cosas. Escoger si se ponen una pijama o se ponen otra. Si de estos 3 vamos a leer 1, 2 de estos 3. Si queremos las medias verdes o las rojas. Eso ayuda a que canalicen un poco esa decisión que tienen de querer medir y mediar y negociar. Pero una vez escogidas esas 3 oportunidades, todo el resto depende de papá y mamá. Bueno, Ana Sastre dice, mis bebés tienen buena rutina, baño, tetero y dormir, generalmente entre 8 y 8 y media de la noche, pero se siguen despertando a comer, y si no le damos el tetero se ponen furiosos. Tienen 5 meses, son 2 niños. Te recomendaría que el tetero de la rutina lo empieces como primera parte de la rutina y no para dormir. Cuando necesitan succionar para quedarse dormidos, pues esa misma succión la van a necesitar a las 2 o a las 3 o a las 6 de la mañana cada vez que se despierten. Entonces hay que procurar que los episodios de sueño dejen estar ligados al momento de la alimentación. O sea, queden suficientemente llenos para dormir, pero no justo antes de dormir. Juli Pareja, ¿cómo deben ser las siestas? Tienen 9 meses. ¿Cuántas deben ser? ¿A qué hora? ¿Qué tan largas? Para los 9 meses, generalmente 2 siestas, con un tiempo de ventana más o menos de 3 horas. Entonces, si se despiertan cerca de las 6 de la mañana, que es como el promedio, la primera debería estar siendo por ahí a las 9 de la mañana. Y si logramos una siesta entre hora y media, pues cuenta las siguientes 3 horas a partir de ese momento del despertar. Suele estar cerca de las 2 de la tarde. Entonces, a las 2 de la tarde sería un buen momento para ponerla a hacer la siesta, y a partir del momento en que se despiertas, vuelve y cuentas las 3 horas para que nuevamente ya estén en la cuna. Ojalá lleguen a la cuna despiertos. Si ustedes llevan a sus hijos despiertos a la cama y a la cuna, hay más probabilidad de que empiecen a dormirse solos. Si los ponen dormidos y los llevan a la cuna, se los arrullan y los generalmente
pues primero las transferencias son muy malas, se despiertan fácilmente, pero además pues tienen una asociación de sueño que luego no pueden proveerse solos. Valeris 678. Hola, mi bebé tiene 11 meses y es complicado para que se duerma sin arrullarla. Lucha contra el sueño. Se está durmiendo a las 10 de la noche y se levanta a las 10 de la mañana. En la noche se levanta 1 o 2 veces. Creo que entre todo tienes suerte. Es muy raro que un niño tan chiquito se despierte tan tarde. Generalmente la mayoría de los niños que se acuestan tarde igual se despiertan temprano. Y muchos padres que suponen que entonces le voy a correr un poquito más tarde la dormida para que me duerma un poquito hasta más tarde, generalmente no funciona. Empieza por su rutina más temprano, mantén una rutina firme de unos 4 o 5 pasos en las que es la última parte de la rutina no sea eso que estás acostumbrado a hacer. Plantea una cosa diferente, arrúllalo antes, apapáchalo antes durante la rutina, pero no para dormir. Ok, Coinor dice, hola, qué buen tema, una consulta. ¿El insomnio es hereditario? Yo sufro insomnio desde pequeña y no lo he superado. Espero que no sea hereditario. Y además tiene una pregunta, ¿qué diferencia hay entre el método Sleep Sense y el método Stibble? Muchas. Stibble. Bueno, entre los métodos, el método Stibble fue desarrollado por un neurólogo que pues sabe mucho de cerebro y de aprendizaje, y lo que él plantea básicamente es que si uno permite que una conducta se deje de repetir, o sea, se deje de hacer, se extinga, ¿sí? Utilizamos un poquito de extinción dentro del Sleep Sense, pero se hace de una forma totalmente diferente. Lo que plantea en resumen un método como el de Stibble o el de Ferber, que es realmente el original, es que dejamos al niño solo en su cuarto, tenga la edad que tenga las necesidades que tenga. Bueno, digamos que con los bebecitos muy chiquitos permiten la posibilidad de lactancia, pero en general la idea es poner al bebé en su cuna, cerrar la puerta y volverla a abrir hasta el otro día. Ese era el método original. En ese, básicamente, el niño terminaba llorando una eternidad por cansancio, por susto, por temor, aumentaba de forma significativa su estrés, los niveles de cortisol y de catecolaminas, y eso pues generaba un daño a largo plazo y un temor muy importante en el niño. Ahora, que si se termina durmiendo, sí, se termina durmiendo. Ahora, y si esta situación la repetimos, todo lo que se repite se aprende, todo lo que se repite se puede convertir en un hábito. Entonces, en ese orden de ideas, por supuesto, en muchas ocasiones es efectivo, pero tiene un costo muy alto. Entonces, la idea es que lo que hacemos en Sleep Sense es procurar de una forma mucho más pausada, amable, respetuosa, progresiva y lenta, procurar que esa conducta empiece a extinguirse y empiece a reemplazarse por una que el niño pueda proveerse. Esa es la gran diferencia. Repíteme la primera parte de la pregunta, Juan Pablo. Preguntaba sobre si es hereditario el insomnio. El insomnio. Pues sí, no. Realmente lo que es hereditario, entre comillas, son los hábitos inadecuados. Entonces, cuando una familia tiene hábitos inadecuados, generalmente es lo que provee para su familia. Es decir, si estamos acostumbrados a tener vida más nocturna y acostumbrarnos a dormir tarde, procuramos que nuestros hijos tengan patrones similares para que la vida pueda coincidir más fácilmente y para que las mañanas, para los que tienen insomnio de conciliación y se despiertan tarde en la mañana, pues tengan el chance de que sus hijos también duerman en teoría tarde. Pero eso no siempre sucede así. Yo te diría que no, que de entrada no te quedes con esa idea. Plantéate la posibilidad de resolver todas las situaciones conductuales que están asociadas al sueño de tu hijo, y estudia también para ti la posibilidad de mejorar tu higiene del sueño. Hay expertos en adultos, en medicina hay más, porque los trastornos de sueño en los adultos sí suelen estar más relacionados con situaciones neurológicas, pero sobre todo respiratorias. Entonces los neumólogos trabajan en sueño de adultos, pero también hay personas que hacen lo mismo que yo y trabajan en toda la situación conductual y de la higiene del sueño alrededor de los adultos. Entonces no te quedes con esa mala idea. Yo creo que si te lo intentas plantear, 2 minutos. Puede ser que lo logres. 2 minutos por Instagram. No sé si respondemos rápidamente las de Instagram. Sí. Bueno, Juli Pareja ya había preguntado, pero quería complementar un poco sobre cómo deben ser las siestas. Ella dice, deben ser en su cuna, pueden ser en el coche, se debe oscurecer, es bueno darle tetero antes de que se duerman. Amplíanos un poco más de información, tienen 9 meses sus múltiples. Sus siestas deben ser más o menos 2 al día, los horarios ya se los dije ahorita hace un ratico, o sea, más o menos a las 9 y a las 2. Lo ideal es que tengas una siesta en un espacio oscuro, ojalá lo más oscuro posible, que duerman cada uno en su cuna, en un espacio que sea seguro.
Coche, ¿no? Coche, para la segunda siesta de la tarde, que suelen ser las más difíciles, eventualmente yo les doy ahí ese chance de comodín, pero el movimiento es una dependencia. Entonces, si siempre necesitan estar en movimiento para poder dormirse, pues para la siesta necesitarán el coche y probablemente para las madrugadas necesitarán arrullo. Entonces, entre menos movimiento tengan, es decir, si el movimiento es ocasional, está bien, pero si se repite y se repite y se repite y se repite, se convierte en una dependencia. Cruz DB, buenas noches, desde el nacimiento de mis mellizos, ¿es bueno dejarlos dormir juntos? Y si es así, ¿hasta qué mesa se podría? Gracias. Eso es una decisión personal. Yo les diría que si es viable y si las condiciones lo permiten, intenten que estén aparte, van a dormir en general mejor y va a ser más fácil controlarlo para ustedes. Pero si esa no es una posibilidad o si a ustedes les parece que es ideal que ellos desde siempre se acostumbren a hacerlo juntos, pues los mantengan juntos sabiendo que pueden pasar los episodios de los despertares. Vamos a parar un momento. Instagram, amigos de Instagram, por favor, vuelvan a poner esas preguntas que quieren que vuelvan y se conecten. Nos quedan 5 segundos. Chao, ya nos vemos. Continúen ustedes por Facebook. Con Facebook. Bueno, yo acá entonces, ¿qué debo hacer? ¿Guardar? Sí, guardar. Abajo, donde dice abajo, compartir. Pero ya, así, guardar y compartir, exacto. Pero no pasa nada. Bueno, Andrea Catalina Flores. Es que se demora un momentico. Listo, dale. Mis trillizos. ¿Y ya de una lo pongo otra vez? Sí, dale. Otra vez, eso. Tu video estará disponible pronto. Creo que te va a faltar un rato. Bueno, ahora también me conecto. Entonces, Andrea Catalina Flores dice, mis trillizos tienen 4 años y toda la noche se paran, se sientan sonámbulos, se cambian 10.000 veces de posición, ¿eso es normal? Realmente se sientan muchas veces en la noche. Necesito tener un poquito más de información para explicarte. Generalmente los niños que hacen sonambulismo, que se despiertan durante el sueño, casi siempre lo hacen durante las fases iniciales del sueño, y a eso le paramos bolas. O sea, vale la pena entender un poquito mejor cómo hacen, cómo suceden, a qué hora sucede, qué tanto movimiento hacen, si se despiertan o no, si lloran o no, si están asustados o no. Entonces, si quieres, escríbeme directamente y te doy un poquito más de información. En cualquier caso, el resumen o digamos la recomendación más importante es que la mayoría de los casos de pesadillas, sonambulismo y de terrores nocturnos incluso se solucionan o disminuyen significativamente teniendo buena higiene y buenos horarios. Sergio Enrique Ortiz, ¿qué tan prudente es que los prematuros duerman en la misma habitación pero en cunas diferentes? En cunas diferentes, ojalá siempre, y en la misma habitación, vuelvo y digo, es una decisión de ustedes. Para mí, lo que he visto es que es más fácil que lo hagan aparte y que mantengan un buen sueño si lo aprenden sobre todo a hacer aparte. Ya después de que ambos duermen súper bien, no importa unirlos, va a ser muy fácil porque si los dos pasan la noche derecho, pues no hay problema entre que uno despierta el otro, excepto una situación pues particular, qué sé yo, está enfermo, alguna cosa así. Pero al principio, mientras aprenden o mientras los entrenamos, lo ideal es hacerlo aparte. Erika Hoyos, me funciona sobre todo con los días de calor intenso de Medellín hacer un baño en la noche antes de dormir. Magnífico, estoy de acuerdo. Karen Dallarón, tengo mellizas de 5 años, aún duermen juntas, ¿debo separarlas? Si duermen bien, ¿no? Diana Oaque, buenas noches, un saludo para la doctora. ¡Ay! Ok. ¿Qué Algo de IQ. Un saludo para la doctora Alexandra, muy agradecida por tanta ayuda oportuna con mis gemelos, súper recomendada. Sergio Enrique Ortiz, mis gemelas de 7 meses se acuestan a las 10 de la noche y se levantan a las 9 de la mañana. ¿Cómo hago para lograr que se duerman más temprano y se levanten más temprano? Repíteme la edad. 7 meses. 7 meses, ponerte firme, escoger los horarios, oscurecer la habitación, empezar rutina y empezar a ponerlas más temprano. Sergio Enrique dice, viva la Liga de los Múltiples. Totalmente. Ana Laura Batales. Hola, mis gemelas nacieron el 7 de mayo y me preocupa, no sé qué significa 7 quintos, no sé si es 7 de mayo o qué. Y me preocupa porque durante no duermen más de 15, durante el día no duermen más de 15 minutos seguidos y en la noche se despiertan cada 3 horas a comer. Esto me está pasando hace 3 días y me preocupa. 7 de mayo, a julio, tendrían solamente como 2 mesecitos. Sí, están muy chiquitas. Pero se despiertan solamente... cada 3 horas a comer, es perfectamente normal. Pero que en el día solamente duermen 15 minutos. Sí, eso sí está muy corto, pasando hace 3 días me preocupa.
Pues los periodos de sueño, las siestas cuesta trabajo que empiecen a ser largas. La mayoría de los niños lo logran con un poquito más de destreza después de los 6 meses. Pero hay niños que duermen buenas siestas desde chiquitos. Entonces lo que hay que procurar es insistir, insistir, insistir. Fíjate en su ventana de tiempo despierta, fíjate en los signos de sueño y empieza a ponerlo más frecuentemente. Casi siempre lo que pasa es que duran mucho tiempo despiertos y están muy cansados cuando uno intenta. Entonces, cuando uno intenta hacer esas siestas son muy malas, cuesta mucho trabajo que las hagan y duran muy poquito tiempo. Fíjense en las ventanas y en el tiempo. Luz Ángela Chávez, hola, buenas noches. Tenemos mellizos de 2 años y ahora uno de ellos se despierta a las 10 de la noche y pide ir a la cama de los papás. Están tomando una siesta de 2 horas en el día a las 10 de la mañana. ¿Cómo podemos para que vuelva a dormir en su cama y no se despierte? Supone que no se despierte, se quiera pasar. Otra vez, mellizos de 2 años. Uno de ellos se despierta a las 10 y se quiere ir a la cama de los papás. Están tomando una siesta de 2 horas en el día a las 10 de la mañana. ¿Cómo podemos hacer? Creo que tal vez está un poquito temprano la siesta. Trata de llevarla más al mediodía y en ese despertar, pues demorar un poquito tu llegada. Si llega a la habitación, explicarle que es hora de dormir y que todos debemos dormir cada uno en su habitación. Y las veces que te cueste que sea necesario, devuélvelo, acompáñalo un ratico mientras se queda dormido y luego cada vez acompáñala menos. Pero entonces, si permites que se quede en tu cama, pues le estás dando la oportunidad de mantenerlo. Y si eso lo repites y lo repites, lo aprende. Y si lo aprende, lo va a pedir. Entonces, creo que lo que no debes hacer bajo ninguna situación es ceder ante la dormida en la noche dentro de tu cama. O sea, acompáñalo a su cama y devuélvete con él las veces que te haga falta, pero no te quedes ahí. Luis Felipe Huitrago dice, tenemos unos mellizos de 22 meses. En el día duermen antes de mediodía, máximo 1 hora. En la noche los acostamos a las 8. Se duermen con relativa facilidad, pero se despiertan 1 o 2 veces en la noche a los gritos, pidiendo tetero. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Los dejamos llorar? ¿Les vamos cambiando la leche por agua? ¿Qué opciones tenemos? Nos han recomendado melatonina en jarabe. ¿Nos podría servir? Pesan 12 kilos. No te recomendaría usar la melatonina. Hasta que no tengas todo lo otro solucionado, la melatonina no te va a servir de nada. Y generalmente cuando lo solucionas, ellos vuelven a producir su melatonina como se necesita. Entonces, suplementarla no es una solución realmente a largo plazo. Con respecto al tetero, pues sí, tienes que intentar empezar a quitar las calorías de las noches. Una opción es empezar a bajar el volumen del tetero si lo quieres hacer muy progresivamente. A ponerle ¿Cuánto? Por ahí de 11 en onza. Hay mamás que deciden darle la misma cantidad de onzas, pero irle bajando la cantidad de cucharas de leche que le van poniendo. Pero pues ellos son muy vivos, ellos se dan cuenta y en algún momento pelean y tiran el tetero lejos, entonces no funciona sabe igual. Al final, generalmente cuando la situación es así, lo que más rápido funciona es quitarlo de un totazo, porque si bien el cambio es es drástico y lo que vamos a hacer es acompañarlo de otra forma, es decir, cuando me refiero a un totazo no es tetero y nunca más volvimos, sino tetero y mientras tanto yo estoy ahí para acompañarlo y estar con ellos, pues cuesta mucho trabajo, sobre todo los primeros días, pero es lo que más rápidamente funciona en términos de ¿A los cuántos días debería empezar a funcionar si uno es radical y deja de dar tetero? Generalmente en unos 4 días ese gap de calorías que se genera en la noche, o sea, las calorías que deja de haber en la madrugada, se empiezan a redistribuir en el día. Entonces comen un poquito mejor de día y dejan de necesitar, digamos, obtener las calorías en ese horario. Pero eso depende realmente de que uno sea supremamente firme. Si es un año y medio más o menos y lo hacemos bien 3 noches, pero la cuarta ya estoy muy cansada y cedo, le echamos para atrás. Si estás en la tercera, sigue para adelante que ya te falta menos de cuando empezaste. Sí, exactamente. Voy a responder una que está aquí. Me preguntaban que si es recomendable el uso del chupo para ayudar a los niños a dormir. Depende de la edad. El chupo generalmente es un accesorio y si el bebé necesita que uno vaya y le ponga el chupo, pues no es tan buena idea. Si es un niño ya grandecito que sabe dónde está el chupo, se lo sabe quitar, poner, encontrar, a veces no es tan problemático. Sandra Celis. ¿Se les debe colocar a los niños de 3 a 4 años almohada? ¿Cuántas cobijas en clima frío? ¿Y el colchón debe ser cómo debe ser para tener un buen sueño? Mil gracias. El colchón debe ser firme, debe ser liso, debe estar con la sábana muy bien templadita. En general, casi que ningún niño necesita almohada por allá hasta después de los 5 o 6 años. Acuérdense ¿Sí? que Mis hijas duermen con almohada. Ya se acostumbraron, obviamente uno se acostumbra finalmente, pero acuérdense que la parte posterior de la cabeza de los niños, o sea, el occipucio, que es esta parte que tenemos atrás, es mucho más prominente. Al ser más prominente, ocupa espacio y eleva la cabeza. Entonces, si yo además le pongo almohada, donde solo apoyamos la cabeza,
pues se eleva todavía más la cabeza y se pierde la angulación de la vía aérea permeable. Entonces es riesgoso por eso usar almohadas. ¿Qué otra cosa preguntaba? ¿El colchón, la almohada? Y la cobija. ¿Cuántas cobijas en clima frío? ¿Cuántos años? De 3 a 4 años. Imagínate que la temperatura que se necesita son entre 18 y 20 grados. Y con estos fríos tan Pero generalmente nuestra temperatura dentro de las casas es esa. Entonces, y los niños concentran un montón el calor. No sé si les ha pasado que uno va y los toca y ellos están perfectos sudando, muertos del calor. Entonces realmente no necesitas cobijarlo tanto. Yo te diría que una cobija, máximo 2. Claire Gutiérrez, buenas noches, qué pena Con una buena pijama, eso sí. Qué pena, me perdí. Mis trillizos se acostaban todos los días a las 6:30, pero ahora con la complementaria deben comer 5 veces al día cada 4 horas, o sea, desayunan a las 6:30 de la mañana y la última comida es a las 10:30, pero igual se siguen despertando toda la noche. ¿10:30 de la noche? Sí. Uy, no. Son trillizos. ¿Cuánto tendrán los trillizos? ¿5 meses? Claire. Ya empezaron complementaria. Entonces deben tener. ¿Dónde están? Deben comer 5 veces al día. Pero 5 veces al día. Pero es que 5 veces al día generalmente si lo hacemos cada 3 horas, eso nos da la misma cantidad de veces que come un adulto. O sea, desayuno, almuerzo, comida y 2 refrigerios. A veces sumamos un último tetero antes de dormir. Entonces no deberías demorarte tanto tiempo en alimentarlos. Acórtalo, preferible que lo hagas cada 3 horas y no cada 4 para que el horario no se te corra tanto. Bueno, tenemos 5 minutos para responder las últimas preguntas porque ya nos extendimos y tenemos que terminar. Claudia Madriñán dice, hola, buenas noches, hace 2 meses le quité el chupo a mis gemelas de 22 meses. Ahora se duermen más tarde y por la noche es más difícil que se queden dormidas. Se despiertan entre 2 y 3 veces llorando a la madrugada. Mantén lo que ya decidiste. Si no quieres que tengan más chupo, es preferible que no se los ofrezcas nunca más. Fíjate si hay otra circunstancia que está asociada a su momento final de dormir. Muy probablemente sea tu presencia. Entonces hay que empezar a acompañarlas, pero cada vez menos hasta poder irse saliendo de la habitación. Y los horarios, fíjate en los horarios. Vero Emiliani en Instagram. ¿Cómo manejar los terrores nocturnos? Mis mellizos tienen 3 años y medio y a veces se levantan en la noche con llanto desconsolado y pidiendo que nos quedemos con ellos en su cama. Los terrores nocturnos suelen suceder, como les decía, la primera parte de la noche, que es cuando hay más sueño profundo. Algo debe estar ahí pasando y probablemente alguna vivencia maluca, pero ellos no tienen ni idea de lo que está pasando. Generalmente cuesta muchísimo trabajo despertarlos, inclusive uno trata y no se despiertan. Y ellos están llorando, atacados, pero realmente quien más sufre en esa situación es uno, que los ve y no puede hacer nada. Pero ellos, a pesar de parecer muy angustiados y estar llorando, realmente no tienen mucha conciencia de lo que pasó, inclusive al otro día ni se acuerdan. Si se están acordando y está sucediendo al final de la madrugada más bien, es más probable que sea una pesadilla. Busca mejorar sus hábitos de sueño, los horarios y todo. Y si es en la primera etapa del sueño y lloran atacados y no se pueden despertar, hay que esperar, quedarse con ellos, abrazarlos un ratico y esperarse hasta que pase el terror. No despertarlos, simplemente... Pues podrías intentarlo, pero realmente no es tan eficiente. Cuando se logra, pues cesa el episodio. Entonces no está de más intentarlo, pero generalmente no es mucho lo que uno puede hacer por ese momento. Acompañarlo para que no se lastime, ¿no? Que no se pare, no se vaya a caer o alguna cosa así. Carolina Cárdenas dice, buenas noches, mis mellizos de 21 meses duermen conmigo en la misma habitación, cada una en su corral. ¿Cuándo sería recomendable cambiarlas de habitación? Ya. Hace rato. Por ti, por la vida en pareja, por Sí, hay que pensar que la vida continúa después de los hijos también, ¿no? Hay que pararle bolas a la vida de uno. Jenny Marcela, mis gemelos tienen 1 año y 1 mes, duermen juntos, pero ahora en la madrugada el uno va y levanta al otro. ¿Es aconsejable separarlos? Sí. Y lo que más te aconsejaría, de hecho, es que duerman en cuna. Un corral cada uno. Si están en camas abiertas, las camas abiertas son un arma de doble filo. Lo ideal es que un niño llegue a cama abierta cuando tenga una madurez cognitiva un poquito mejor que le permita como tomar buenas decisiones. A esa edad no pasa. Entonces, eso sucederá, digamos, tener una buena decisión estará cerca de los 3 años. Entonces, yo te recomendaría devolverlos a cunita. Sarita Reyes Sandoval por Instagram tiene una pregunta de mito o realidad. Dice, buenas noches, en el mes de octubre tendré gemelos y ellos ahora mismo suelen moverse en horas de la mañana dentro de mi vientre. ¿Ellos adaptan ese mismo horario cuando nacen? Sí,
Sí, y suele ser al contrario. La mayoría de los bebés dentro del embarazo se mueven en la noche. En la noche y la madrugada y durante el día están más calmados. Parte del movimiento y del arrullo que sienten ahí mientras la mamá se mueve ayuda a que concilien el sueño y nacen ya con un poquito de esa dependencia. Entre todo tienes buena suerte porque si te está sucediendo así de día es más probable que tengan buenos patrones o mejores patrones de sueño en la noche y que la actividad la hagan durante el día. Sí puede pasar. Bueno, vamos a avanzar. Sí, Es que faltan unas muchísimas. poquiticas. Andrea Wilches dice, hola, las mías tienen 5 meses cronológicos, las siestas son de 15 a 20 minutos y lo peor, hace un tiempo sus horarios se invirtieron, es decir, mientras una duerme la otra se despierta y así. 5 meses estás cerca de los 6, que es cuando la situación mejora un poquito. Para que mejore necesitas que puedan quedarse dormidas solas, entonces si no sucede, en eso es en lo que vas a tener que trabajar. Y repito, como lo dije hace un ratico, busca que sus horarios de sueño y alimentación estén casi que, mejor dicho, militarmente cuadrados. No siempre va a ser fácil, pero cuando he hablado con papás de múltiples, generalmente son súper sargentos, ¿sí o no? Sí. Pero curiosamente, miren que cuando empecé a trabajar con múltiples y asesorar gente, yo me esperaba un escenario mucho más dramático con los múltiples y lo que me he encontrado es que no es tan difícil, justamente porque los papás son tremendamente disciplinados y lo hacen siempre para todas las situaciones del día así de estricto. Entonces, pues busca que eso suceda, trata de mantener unos horarios, ponte la nevera, los horarios por cada cosa. Godoy Lucy, hola, mis gemelas de 7 meses cronológicos, 5 y medio corregido, tienen una siesta de 3 a 6 y luego duermen a las 9 p.m. y solo duermen hasta la 1, de 9 de la noche a 1 de la mañana. Se despiertan hasta las 4 de la mañana, imagínate, están despiertas de 1 a 4 y de ahí duermen hasta las 9. Por más de que trato que no hagan siesta, ellas empiezan a llorar y se duermen sí o sí. ¿Cómo puedo hacer para que duerman de largo en la noche? Además, ese horario me perjudica sus tomas de desayuno para que se levanten tarde. Es que tiene muy poquito sueño de día. Para los 5, bueno, entre los 5 y los 7 debería tener entre 2 y 3 siestas, y está haciendo una sola, que es larguita, pero de todas maneras tiene periodos de ventana muy larga y seguramente están llegando a los 2 episodios grandes de sueño muy cansadas. Entonces, mejora la cantidad de redúcele una acá y métele una siesta por la tarde. Exactamente, por lo menos. Y con ventanas, ¿qué te digo yo? De más o menos hasta 2 horas y media máximo. Y sí, porque bueno, claro que tienen 7, es que... Pero imagínate, despiertas de 1 a 4 de la mañana, no. Nadio dice, nuestras noches son una pesadilla. Todos me dicen que las deje llorar. ¿Eso puede repercutir a futuro y dejar algún sentimiento de abandono en ellas? Depende de cómo plantees ese llanto. Si es un escenario como el que habíamos hablado del método de Steville, pues sí, puede generar cosas a largo plazo y cosas malucas en ese momento. Pero cuando tú estás acompañándolo, le estás consintiendo, le estás hablando, ella sabe que tú estás ahí, le ofreces otra forma de consuelo, la calmas de una forma diferente, por supuesto va a llorar, porque es un método de comunicación, porque es la forma en la que generalmente solicita lo que necesita y porque además generalmente es la forma en la que funciona lo que está solicitando. Pero cuando ese llanto está acompañado, limitado, vigilado, y tú te mantienes ahí al lado del bebé, no vas a generar ni temor ni tal grado de cortisol, entonces no tendría por qué generar problema. Bueno, un tema bastante interesante para todo nuestro público, Doc. Y pues por supuesto, dice, si se puede quedar 15 minutos más, sí, tratamos de responder. Esto lo vamos a hacer, esto es muy atípico realmente, ¿no? Pero pues vamos a hacerlo dado que tenemos tanta demanda hoy y queremos que pues muchos papás se vayan con esa respuesta a todos lados. Pero aprovechamos para contarles, yo desde aquí, desde detrás de cámaras, que mañana en la mañana vamos a transmitir en vivo, ¿sí? Tú me corriges, mañana en la mañana vamos a transmitir en vivo porque tenemos una súper noticia para todos los afiliados de la Liga de los Múltiples, porque hemos llegado a una alianza que vale la pena hacerle un en vivo. Con eso les digo todo, vale la pena hacerle un en vivo. Mañana en la mañana vamos los esperamos a todos también atentos a las redes. ¿Sí? Bueno, Carimus, ¿cómo puedo quitar el tetero de la noche para mis chiquitos de 8 meses para que duerman toda la noche? Depende de cuántos tomen. Si quieres hacerlo progresivamente, empieza a decidir en uno de esos teteros no darles el tetero y consolarlos diferente.
Y luego, entonces, sigues con la siguiente toma. Si prefieres de una vez todo y hacerlo en un solo dolor, en un solo jalón, pues nada, ya ellos están preparados metabólicamente para tolerar sin problema ese tiempo de ayuno. Entonces, después del tetero o de la alimentación que le das en la rutina de la noche, no le ofrezcas, intenta consolarlos de otra forma mientras. Adriana María Durán, mis mellizas de 5 meses y medio se duermen entre 7 y 8 de la noche y a partir de la medianoche se despiertan constantemente con ruidos cada hora. A ellas se arrullan para dormirse, porque no se quedan dormidas solas. ¿Qué debo hacer? Generalmente no se quedan dormidos solos porque no se los intentamos permitir. Entonces hay que darles la oportunidad. Busquen que lleguen a la cuna despiertas siempre. Y si hace falta ayudarlos con un poquito de movimiento, dentro de la cuna uno se acerca y las consiente y las mueve un poquito y para, y espera otro ratico a ver cómo responden y nuevamente vuelve y lo hace y vuelve y para. Pero si lo haces siempre y nunca le permites intentarlo, va a ser muy difícil que algún día lo logren. ¿Mito o realidad? ¿El agua manzanilla sirve o no sirve? No mucho. Ni la manzanilla, ni la lechuga. Ni nada de eso. Si los hábitos no son buenos, nada es realmente del todo efectivo. Ok, ya sabes, Chocoxperia. Por acá me preguntaba Mónica Blanco qué opino de usar cualquier método y lugar para lograr las siestas y así asegurar su descanso. Puede ser útil, pero después pasa factura. Me imagino que Mónica pregunta de si yo, de la forma que sea, busco que haga la siesta para no dejarme alcanzar del cansancio. Eso es útil en la medida en que luego va a tener una posibilidad de una mejor noche. Pero si depender de cada circunstancia dentro de la siesta me va a hacer depender para la noche los despertares de la madrugada, entonces ahí ya deja de ser una buena idea. En ese orden de ideas, si esa es la situación, te recomendaría que es mejor buscar un método que desde el principio dependa del niño y que logre llegar siempre despierto a su cuna. Excepto esa última ñapita que les damos de posibilidad en la última de la tarde, en la última siesta de la tarde, de, por ejemplo, usar como el carro o el coche o algo así. Marcela Cano, Santiago fue bebé canguro y creo que debido a esto para dormir tiene que estar cargado en el coche en movimiento, pelea muchísimo con el sueño, llora terrible y es muy raro que se duerma que estando quieto y solo en la cama o en la cuna. ¿Cómo hago para que se acostumbre a dormir solo? Bueno, no sabemos qué edad tiene Santiago, pero sí es muy, muy común que los bebés prematuros tengan necesidad de arrullo. No tanto de lactancia materna, porque desafortunadamente, pues por la prematurez generalmente no quedan tan adaptados a la lactancia. Y pues generalmente cuando han pasado un tiempo largo en las unidades casi siempre terminan llegando despiertos a la incubadora y eso permite en muchos casos que no tengan tanta asociación. Pero si después de eso se ha repetido la escena del arrullo una y otra vez y un día tras otro, pues esa es la razón por la cual está dependiendo de hacerlo. Lo que hacemos generalmente en este proceso es trabajar unas 2 o 3 semanas en lograr que eso deje de desaparecer. No hay una fórmula tan mágica, pero en principio lo que tienes que buscar es que llegue, o sea, aparte de mantener sus buenos horarios, que llegue despierto a la cuna siempre. Va a costar varias veces, varios días al principio, pero luego empiezan a lograrlo. Andrea Catalina Flores complementa lo que le sucede a sus trillizos que son sonámbulos. En complemento a mi pregunta, no se levantan asustados, pero sí se levantan, se sientan. ¡Bú! Dios mío, supongo que me falta toda información, pero... Ella antes preguntó qué más información necesitas. Sí. Ah, ok. Que te diga. ¿A qué hora sucede? Si están sonámbulos dormidos, pero, o sea, si están sentados, pero realmente dormidos, o si se despiertan y se despiertan a esa hora. Bueno, no sé cómo se dice. Q-Hinor. Aquí mi pareja, muy estudioso, él consulta por la biografía de Sleep Sense. Es que no vas a encontrar mucho porque como es un método que hace, es decir, con el que se entrena, o obtienes la información gracias a las asesorías. Te van a dar la receta. No, pero es que además la receta no está en internet, es decir, encuentras la página de Sleep Sense y en la página de Sleep Sense puedes encontrar un poquito de información general, que es un poco lo que yo les he contado, pero en internet no vas a encontrar tanto. Es que papá internet a veces no es el mejor opción. Dice... Se personaliza en cada caso. Entonces, Karen Dairón, ¿desde qué mes deben ir a dormirse despiertos a la cuna? Ojalá siempre. Al principio, cuando son chiquiticos, es muy difícil lograrlo. O sea, entre el recién nacido y los 2 meses cuesta mucho trabajo lograr que lleguen despiertos a su cuna porque se duermen con 2 chupones.
pero hay que tenerlo en mente todas las veces y todos los episodios e intentarlo todas las veces. Es decir, si al principio logras una, súper bien. Si después logras dos, magnífico. Si llegan a los 4 meses ya durmiéndose todas en la cuna, ideal. Ana María Reyes dice, un abrazo, familia linda, gracias. Carimus, para quitarle ese tetero radical, ¿toca separarlos? ¿A los bebés? Sí. Pues sí puede ser más fácil. Es más fácil hacerlos separados. Sandra Celis, muchas gracias por este live, excelente, gracias Doc y Liga, excelente tema, ojalá se repita. Marcela Guataquida sí dijo que sus bebés, ¿qué fue lo que dijo de Marcela? De la edad. Que dormían 10 horas por la noche, pero que en el día se despertaban muy seguido y sus bebés tienen 9 meses. Vidas con sentido. Tiene 2 años y se despierta en la noche por intervalos de 2 horas. No sé qué estaba respondiendo. Sí, recuerda la pregunta. ¿De vidas con sentido? Pues se despiertan cada 2 horas con esa edad, Doc. Pues están durmiendo muy mal, claramente. Deberían estar pasando derecho hace ratísimo. Búscate cuál puede ser la razón, es decir, cuál puede ser su dependencia al dormir. Si hay una situación que depende de ti para que tu hija se duerma, tus hijas se duerman, pues cada despertar va a necesitarlo. Es normal que se despierten, todos nos despertamos, los adultos incluso, nos despertamos entre 5 y 10 veces en la noche, con cada episodio de ciclo de sueño, o sea, cuando uno va a unir un ciclo con el siguiente se despierta, pero uno se despierta, da media vuelta y se vuelve a quedar dormido. En el siguiente se despierta, se jala la pijama y se vuelve a quedar dormido. En el siguiente se rasca una oreja y se queda dormido. Tanto que uno no se da cuenta de esa situación. Si uno al otro día trata de recordar esos episodios, no se acuerda. Si es un despertar de verdad donde tú quieres asistir al hijo, o ir al baño, o tomar agua, de ese se acuerda uno. Entonces eso mismo pasa con los niños. Si ellos se despiertan en múltiples ocasiones, como normalmente debe suceder, pero no logran volverse a quedar dormidos, porque para lograrlo te necesitan, pues ahí está la razón de por qué se despiertan. Hay que buscar de qué están dependiendo. Para mirar qué. Marcela Cano, ¿a qué edad se debe pasar el Moisés en la habitación de los papás a su habitación? Pues es una decisión personal. Digamos que los primeros meses, cuando todavía hay lactancia, sigue siendo una buena idea en términos de practicidad. Si tienen ayuda, por ejemplo, personas que tienen enfermeras y cosas así, se puede hacer desde mucho más pequeños. Depende un poco de cada familia y de cómo duerman los bebés y las familias. O sea, hay familias que prefieren desde el día 1 que estén en su habitación y eso no es un problema si tienen, digamos, un buen sistema de ir a mirarlo. En orden de ideas, pensando en sueño seguro, las recomendaciones va que pueda estar bajo vigilancia hasta los 6 meses. Entonces yo diría que entre los 4 y los 6 meses sería un buen momento para hacerlo. Marcela Guataquirama, ¿no? Ella es la que tuvo el problema de los niños que duermen por la noche 10 horas, pero que en el día solamente duerman como 15 o 20 minutos y tienen 9 meses. Ella dice, sé que es muy poquito, pero ¿qué puedo hacer para alargar esas siestas diurnas? ¿Cuáles son tus consejos? Que la pongas en el horario que es, que te fijes en los horarios en los que está cansada. O sea, si esos signos de cansancio llegan antes de incluso la ventana que yo te estoy pautando acá, que es un rango de edad, pues hazlo antes. Es decir, si empiezas a ver que se ven cansados antes, ponlos a dormir temprano. O sea, no te esperes hasta, no sé, el mediodía o la tarde que vas a intentar hacer esa siesta de un cuarto de hora y que esa cuarto de hora se prolongue. Ponlo a dormir más temprano. O sea, si se despertó a las 6, si tiene 9 meses, yo me iría con siesta a las 9 de la mañana, la primera. Y a partir de ahí, pues, contamos. Bueno, acá Caterina hace una pregunta. Caterina está embarazada de trillizos. Dice, buenas noches, tengo una duda. Voy a ser mamá de trillizos, pero una de ellas viene bajita de peso. Todavía es muy pronto para saberlo. Lo sabrás en el momento en que nazcan y con la edad gestacional que tengan. Los niños reatrapan su peso relativamente rápido en algunos meses y otros se demoran hasta los 2 años en hacerlo, entonces tu situación va a variar dependiendo de qué nos encontremos cuando nazcan. Ahora, es perfectamente común que en unos trillizos hay alguno más pequeño, de acuerdo. En principio todavía no puedo ayudarte mucho, pero cuando nazcan tus trillizos, cuéntame qué ha pasado y con mucho gusto estaré pendiente. Marcela Cano dice, cualquiera quiere quedarse hablando 1000 horas con la doctora Durán, es la mejor. Y eso nos recuerda que ya han pasado los 15 minutos. Ya son las Bueno, entonces para concluir les voy a dar como unos tips grandes ahí importantes, sobre todo con los más chiquitos. Asegurar alimentaciones completas, generalmente cada 3 horas o cada 4 horas según la edad que tengan.
¿Cómo lograrlo? Empezar a darles de comer al principio del periodo en el que van a estar despiertos y no justo para dormir. Vigilar pues los signos de sueño y las ventanas, esto ya lo he repetido varias veces. En principio, las ventanas ya se las dije, pero luego les mando un cuadrito pues para que Juan Pablo y Danuta lo puedan montar en la página y tengan una idea, puedan guiarse con eso, pero lo ideal es que cada cual aprenda de los signos de sueño de su hijo por edad. Y eso les va a permitir entender cuándo se amplían las ventanas según van creciendo. En los más chiquitos, pues ajustar el ciclo circadiano, las 12 horas de luz y las 12 horas de oscuridad, importantísimo. Evitar las pantallas, no se les olvide. No se salten las siestas. Las siestas son importantísimas. Entonces, si tu bebé debe hacer 3 siestas, pero es que, yo tengo hoy un plan, hombre, así sea, en donde sea, pero ayúdense a que la siesta la haga como sea, porque si no, esa noche no, se van a acordar. Se van a acordar y va a dormir muy regular. Procurar cada vez que sea posible con los más chiquitos que llegue despierto a su cuna y que se duerma en el lugar donde se va a despertar. Eso ayuda a que se sientan tranquilos en el sitio de su cuna. ¿Qué más? Hacer una rutina predecible, más o menos de 30 o 40 minutos. Incluyan en esa rutina entre 4 y 5 pasos, tratando de no dejar de último esa situación que los está ayudando a dormir. O sea, traten de que, si lo quieren poner, incluyanlo en un lugar antes de la rutina. Por ejemplo, no le den la teta para dormir, el teterito para dormir, sino antes dentro de la rutina. Horarios de dormir entre 6 y 8 de la noche, eso ya lo habíamos dicho. Esperar un ratico antes de atender los despertares. ¿Un ratico es cuánto? Ojalá 5 o 10 minutos por lo menos. La cobijita de apego sirve más o menos desde los 6 meses. Ellos empiezan a sentir confianza en ese objeto, hacen una asociación del sueño que es positiva, que es segura. Una cobijita de estas chiquitas que tiene un muñequito a un lado les ayuda a descansar, les ayuda a consentirla. Exacto, un blanqui. Esa pueden introducirla. Los gemelos, pues ajustar los horarios, ya se los había dicho. En la cama abierta, no llegar a la cama abierta hasta que sean más grandecitos. Ojalá hayan dejado el pañal, tengan un sueño consolidado nocturno. Y más o menos este puede estar cerca de los 3 años. Antes les va a sacar canas las camas grandes. Piensen en que los preescolares van a aprovechar cada oportunidad que tengan para jugar. Entonces, si hay posibilidad de que se salgan de su cama y hay juguetes en el cuarto, es muy probable que salgan a jugarse el cuarto. Es muy probable que salgan de pronto a despertar a los papás, pero también es probable que hagan cosas que no están bajo supervisión y son más peligrosas. Entonces se puedan salir a zonas diferentes de la casa donde habitualmente no tienen control y eso pues deja un riesgo ahí en la noche que no vale la pena correr. Entonces eviten, por eso las camas abiertas, eviten que haya muchos juguetes en su habitación que los pueda distraer y hacerlos parar a jugar. Y pues sean muy juiciosos con sus límites, escojan qué límites van a mantener y manténganse. Perfecto. Bueno. Se acabó el tiempo, pero bueno, antes de despedirnos, recuerden que nos estamos preparando para nuestro super evento de Bogotá. Ya tenemos fecha solamente. No tenemos todavía el lugar, pero por favor los esperamos. Desde ya, prográmense en su calendario para que no nos vayan a decir. ¿Cuándo va a ser? 28 de septiembre. Están invitados nuestras familias y nuestros aliados. Entonces... El 26 de septiembre es el Día Internacional de los Nacimientos Múltiples. No olviden que el objeto de esa fecha es celebrar ese Día Internacional, pero también el aniversario de nuestra Liga de los Múltiples. Y estamos preparando muchísimas sorpresas para todos ustedes. Es súper importante contar con su asistencia, con su participación, porque pues como saben en este evento van nuestros patrocinadores y aliados y es el único momento que tenemos para estar en contacto todos. Su asistencia es súper importante, entonces por eso desde ya planillados en el calendario para que no falten, así solamente vayan 1 hora, 2 horas, pero que vayan y puedan aprovechar todo lo que tenemos para ustedes. Bueno, como nos están haciendo falta un montón de preguntas, yo voy a tratar de meterme en las redes a intentar responderlas. Ténganme paciencia que la tecnología me atropella un poquito. La vez pasada dije lo mismo y no pude hacerlo, me disculpo de una vez, pero bueno, en estos días trataré de hacer esas respuestas que están por ahí pendientes. Recordarle a todos, por favor, sus redes sociales, Doc, y dónde está ubicado también su consultorio para que vayan a visitarla. Ella tiene consulta a domicilio. O consulta a domicilio. Bueno, sí, en efecto, no tengo consultorio porque me gusta hacer consulta en las casas de mis pacientes. Entonces, hago consulta domiciliaria, el teléfono, el que les dije hace un ratico, se los repito, 320-436-2694.
en Facebook y en Instagram, atrapasueños.doctora Durán, correo DRA Durán. electrónico, ¿cómo? DRA Durán. DRA Durán, sí, perdón. Lo repito, atrapasueños.DRA Durán para Instagram y para Facebook. Y correo electrónico es atrapasueños@doctoraduran.net. ¿Y qué más me falta? No más, Ya. Llámenme. Hago consulta a domicilio, atiendo consultas prioritarias, Y ya consulta tenemos- del recién nacido en la tenemos primera alianza, semana, ya tenemos alianza, descuentos. tenemos descuentos para los segundos y terceros hijos. Pues nada, Bien. espero haya sido súper útil y hayan aprendido mucho. Gracias. Chao. Que descansen. Ojalá puedan dormir.